Durante años viví atrapado en la idea de que cambiar mi vida requería esfuerzo extremo, tiempo, sacrificio o simplemente suerte. Veía a otros avanzar mientras yo repetía los mismos patrones una y otra vez. Leía libros, hacía cursos, buscaba señales, pero algo seguía sin encajar. Era como si todo lo que intentaba no fuera suficiente, hasta que un día, en medio del cansancio y la frustración, descubrí algo que lo cambió todo. No era lo que hacía afuera lo que transformaba mi realidad, era lo que activaba adentro. Y esa activación comenzaba con una sola frase. Una frase que, cuando la repetía con intención, cambiaba instantáneamente mi energía. No hablo de afirmaciones vacías ni de pensamientos positivos forzados. Hablo de reprogramación real, de reconectar con el campo cuántico desde un lugar de coherencia profunda. Porque el universo no responde a lo que decimos sin sentir, responde a lo que vibramos cuando lo creemos de verdad. Este video no es solo una reflexión, es una puerta, un código, una experiencia que puede llevarte a liberar tu nueva vida, no en meses, no en años, sino en segundos. Sí, en segundos. Porque cuando una emoción elevada se alinea con una frase precisa, tu cuerpo cambia, tu frecuencia cambia, y tu realidad también. Durante mucho tiempo creí que repetir afirmaciones una y otra vez bastaba para cambiar mi vida. Lo hacía con disciplina, como si fuera un mantra mágico que algún día funcionaría. Pero por dentro, algo no encajaba. Mis palabras no lograban penetrar el muro emocional que había construido. Me escuchaba hablar, pero no me sentía diferente. Repetía, soy abundante, todo está bien, lo merezco, sin pausa, sin conexión. Mi voz sonaba segura, pero mi cuerpo seguía tenso, con miedo, con dudas que no se iban. Era como decirle al universo algo que ni yo creía del todo. Y eso me dolía, aunque no lo admitiera abiertamente. Me frustraba sentirme igual cada mañana. Un día, me detuve en medio de una de esas repeticiones. Cerré los ojos y me pregunté, ¿realmente siento esto que estoy diciendo? La respuesta fue un no rotundo. Fue ahí cuando empecé a entender que el poder no estaba en la frase, sino en la emoción que la acompañaba. Sin sentirla, no había cambio real, solo ruido mental. Me vi repitiendo palabras con una mente inquieta y un corazón cerrado. La frase era perfecta, pero mi estado interno no. Era como si intentara engañar al universo y a mí mismo. Esa incoherencia me mantenía estancado en los mismos resultados, en la misma energía. Me di cuenta de que no podía seguir fingiendo. Entonces empecé a observarme con más honestidad. Dejé de repetir por repetir. Me preguntaba, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? Y lo que encontraba era miedo, escasez, resignación. Por primera vez, no juzgué esas emociones, solo las miré. Y fue desde ahí que algo dentro de mí empezó a abrirse lentamente. Decidí dejar de usar las frases como una máscara. Empecé a hablarme con verdad, aunque esa verdad doliera. Dije, tengo miedo, con el mismo tono que antes usaba para decir, soy fuerte. Me tembló la voz, pero algo vibró diferente. Era como si por fin estuviera limpiando el espacio interno para algo nuevo. Ahí descubrí que la emoción verdadera, incluso si es incómoda, tiene más poder transformador que 1000 frases vacías. Porque cuando reconoces lo que sientes, puedes moverlo, puedes transmutarlo. Y fue justo desde ese punto de sinceridad que mis afirmaciones empezaron a sentirse vivas. Ya no eran ideas, eran vibración. Una mañana volví a repetir, soy abundante, pero esta vez lo hice con una lágrima en el rostro y una sensación de gratitud real, no por lo que tenía, sino por lo que había soltado. Ya no necesitaba forzar la frase, me habitaba, se sentía como una verdad que emergía desde lo más profundo de mí. Comencé a notar pequeños cambios, reacciones distintas, pensamientos más suaves, una mayor apertura al silencio. Mis células parecían escucharme de otro modo. Ya no era mi mente hablando sola, era todo mi ser participando de ese nuevo lenguaje, un lenguaje con corazón, con alma, con coherencia vibracional. A veces no decía nada, solo respiraba con la frase dentro de mí, sin necesidad de voz, y ese silencio era aún más poderoso. Descubrí que el cuerpo entiende antes que las palabras.
que la energía precede a la materia, y que si lograba sostener esa emoción, el mundo alrededor empezaba a responder distinto. Me volví más cuidadoso con lo que decía, más aún con cómo lo decía. Dejé de repetir frases por costumbre y empecé a elegirlas como si fueran llaves sagradas. Cada palabra tenía un peso, una forma, una frecuencia, y yo era responsable de cómo la sostenía en mi campo. La vibración empezó a hacer sentido. Mis mañanas cambiaron. Ya no eran rituales vacíos, eran encuentros conmigo mismo, con mi parte más luminosa y también con mis sombras. Las frases me ayudaban a recordar quién estaba eligiendo ser, ya no como una promesa lejana, sino como una decisión que empezaba en ese instante, una declaración silenciosa al universo. A veces me costaba sostener la emoción, me distraía, me resistía, me perdía, pero volvía, siempre volvía, porque ya no buscaba resultados inmediatos, buscaba conexión real, y esa conexión no dependía de cuántas veces repetía, sino de cuán presente estaba mientras lo hacía. Ahí estaba el verdadero milagro. Aprendí que las frases no son varitas mágicas, son anclas, son caminos neuronales que abres con tu intención, y si logras mantenerte ahí el tiempo suficiente, el cuerpo empieza a recordarlo como algo familiar. Así fue como dejé de necesitar convencerme y comencé a encarnarlo, día tras día, momento a momento. Hoy sigo repitiendo afirmaciones. Sí, pero ya no desde el deseo desesperado. Lo hago desde el reconocimiento, desde la presencia, y cada vez que lo hago, siento como algo dentro de mí se alinea, como si todas mis partes se pusieran de acuerdo para crear una nueva realidad. Y en el fondo, sé que apenas estoy empezando. Lo primero que tuve que aceptar fue que mis pensamientos no eran tan inocentes como creía. Cada palabra que salía de mi boca tenía un efecto en mi cuerpo, en mi campo energético, en mi realidad. No importaba si lo decía en voz alta o en silencio. Todo lo que afirmaba con intención se registraba en algún lugar profundo de mí. Antes repetía cosas sin pensar demasiado. Decía, esto me mata, no puedo más, no tengo salida, como si fueran frases comunes. Pero mi biología no entendía metáforas. Respondía literalmente. Mi ritmo cardíaco, mis hormonas, mi postura, todo cambiaba dependiendo de lo que me decía. Era como programar mi destino sin darme cuenta. Empecé a hacer pequeños experimentos. Me observaba al despertar y prestaba atención a mi primer pensamiento. Si decía, qué cansancio, mi cuerpo se apagaba. Si decía, gracias por este día, algo en mí se encendía. Entendí que estaba entrenando a mi mente y a mi cuerpo con cada palabra que elegía sostener al despertar. Descubrí también que la emoción era la chispa que activaba esa programación. No bastaba con repetir por repetir. Si decía, soy saludable, mientras sentía miedo, no había efecto. Pero si lo decía con gratitud, con amor, con certeza, entonces el cuerpo lo recibía como una orden real, como una nueva señal para cambiar su estado. Ahí fue cuando comprendí que no era magia, era neurociencia pura. Mis palabras activaban redes neuronales específicas, y si las sostenía con regularidad, esas redes se fortalecían. Era como construir un nuevo camino dentro de mi cerebro, uno que me llevara a una versión diferente de mí mismo, más coherente y más libre. El campo cuántico no responde a lo que digo superficialmente, responde a lo que vibro cuando lo digo. Por eso empecé a elegir mis frases como quien elige una medicina. Estoy listo, ya lo tengo, soy abundancia, la vida me sostiene. Cada palabra era una frecuencia, un decreto, una señal que enviaba al universo. Me volví más consciente de mi lenguaje interno. Cuando notaba pensamientos repetitivos que me limitaban, no los rechazaba, simplemente respiraba y los sustituía. Aprendí a decir en voz baja, cancelo eso, y a reemplazarlo por una afirmación que me expandiera, no para escapar de mi realidad, sino para redirigir mi energía. A veces me sorprendía repitiendo frases sin emoción. Era como una grabación automática que ya no me tocaba. En esos momentos me detenía, cerraba los ojos, volvía al cuerpo, y solo decía la frase si lograba conectar con una sensación real.
Prefería el silencio a mentirme otra vez. Ese fue un cambio profundo para mí. También dejé de usar afirmaciones que no sentía propias. No copiaba frases de otros solo porque estaban de moda. Me preguntaba, ¿esto me representa? Si la respuesta era sí, la adoptaba. Si no, la transformaba. Así nacieron mis propias frases, las que realmente tocaban mi historia, mi energía, mi intención más honesta. Incluso empecé a escribirlas. Cada mañana anotaba 3 frases que deseaba sembrar en mi campo. Luego las leía en voz alta, sintiendo cada palabra como si ya fuera parte de mí. A veces me costaba creerlas al principio, pero si persistía con amor y paciencia, el cuerpo empezaba a relajarse y algo se abría dentro. Noté que mi postura cambiaba con las afirmaciones. Al decir soy digno, levantaba el pecho. Al decir merezco recibir, aflojaba la mandíbula. Al decir estoy en paz, mis hombros caían suavemente. No era solo mental, era físico. Mi cuerpo empezaba a reflejar el estado emocional que estaba evocando con mis palabras. Me volví más selectivo con lo que permitía que otros dijeran cerca de mí. No era desde el juicio, sino desde el cuidado. Si alguien repetía frases de miedo o escasez, elegía no absorberlas. Respondía con calma o me retiraba en silencio. Aprendí a proteger mi campo como se protege una semilla que apenas comienza a brotar. No necesitaba convencer a nadie más. Lo importante era mi diálogo interno, y ahí estaba la verdadera transformación, porque al cambiar lo que me decía todos los días, mi cuerpo cambió, mis decisiones cambiaron, y el mundo a mi alrededor empezó a moverse de forma distinta, como si todo respondiera a mi nueva frecuencia. Y aunque a veces caía en patrones viejos, ya no me quedaba ahí. Respiraba, me hablaba con compasión, y volvía a repetir lo que sí quería sembrar, porque sabía, profundamente, que cada palabra con intención era una instrucción, una puerta, una posibilidad vibrando, lista para manifestarse si yo me atrevía a sostenerla. No fue un descubrimiento racional, no vino de un libro, ni de una conferencia. Llegó en un momento de silencio, cuando ya no buscaba más respuestas afuera. Fue como si algo dentro de mí susurrara una frase que jamás había dicho con esa fuerza antes. Una frase simple, pero viva, y en ese instante todo cambió. La frase era, ya soy eso, no quiero ser, no espero tener, no algún día llegará. Era una afirmación en presente absoluto. Me estremecí al decirla, porque no solo la dije, la sentí. Por un segundo, mi mente se rindió, y mi cuerpo respondió con una descarga eléctrica, como si esa pequeña oración activara una memoria dormida. Al repetirla, una imagen vino a mí, yo caminando con libertad, con certeza, con gratitud. No era una visualización forzada, era una sensación espontánea. Me vi en otra línea de tiempo, una donde lo que deseaba ya era parte de mí. Esa visión no vino desde la carencia, vino desde la plenitud, fue puro. Antes de eso, solía repetir frases desde la necesidad. Lo hacía con ansiedad, como quien reza esperando ser escuchado. Pero esa vez fue distinto. No pedía nada, declaraba algo. Me convertía en eso al afirmarlo. La diferencia era sutil, pero poderosa, y ese cambio interno empezó a mover cosas fuera de mí. Mi frecuencia se elevó sin esfuerzo. Caminaba distinto, respiraba distinto, pensaba distinto. No necesitaba pruebas externas. La certeza que sentía era suficiente. Empecé a entender que esa frase era como una llave vibracional, que al sostenerla, yo accedía a una versión más elevada de mí mismo, sin condiciones. Esa frase se volvió mi ancla. Cuando dudaba, la repetía. Cuando me sentía pequeño, la susurraba. Cuando me perdía en el ruido, cerraba los ojos y decía, ya soy eso. Y algo dentro de mí respondía, como si reconociera el llamado, como si cada célula entendiera que había llegado el momento de recordar. Con el tiempo, noté que mi entorno también respondía. Personas nuevas aparecían, oportunidades que antes ignoraba se volvían visibles, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo ya no vibraba como antes. Mi percepción se afinó, y todo comenzó a alinearse con la energía que sostenía al repetir esa frase.
Hubo días en que no la sentía, en que la decía solo con la mente, sin presencia, pero aprendí a no forzar. Simplemente respiraba, me abrazaba internamente y esperaba, porque sabía que la fe no es perfección emocional, sino disposición a volver. Y cada vez que volvía a esa frase con amor, ella me recibía. No necesitaba que sonara bonita, ni que tuviera palabras especiales. Lo único que importaba era que naciera desde el corazón, desde un lugar de confianza profunda, y cuando lograba sostener esa vibración por unos minutos, el cuerpo empezaba a relajarse, como si se sintiera a salvo en esa nueva identidad. Incluso mis hábitos empezaron a transformarse. Dejé de tomar decisiones desde el miedo. Elegía desde la certeza de ya ser eso que antes anhelaba. Ya no corría detrás de los resultados. Me convertí en el espacio donde los resultados llegaban. Y eso cambió todo. Mi forma de hablar, de actuar, de estar en el mundo. Empecé a usar esa frase antes de dormir. Era lo último que pensaba antes de cerrar los ojos. Me sumergía en esa vibración como si me cubriera con una manta invisible. A veces soñaba con mi nueva realidad. Otras veces simplemente dormía en paz. Pero siempre sentía que algo se movía en lo profundo. Lo más increíble era la simplicidad. No necesitaba técnicas complejas ni rituales largos. Solo presencia, solo entrega, solo esa frase, ya soy eso. Y cada vez que la decía con intención mi campo se expandía. Era como si me recordara quién era en verdad, más allá de todo lo que aprendí a temer. Con el tiempo, esa frase dejó de ser un ejercicio y se volvió parte de mi identidad. Ya no la decía para convencerme, la decía como quien se reconoce frente al espejo, como quien afirma algo obvio, inevitable, y desde ahí, todo en mi vida comenzó a fluir con una naturalidad que nunca antes había experimentado. Hoy sé que cada uno tiene su propia llave vibracional, una frase que, cuando nace desde el alma, abre portales internos, y cuando encuentras la tuya, lo sabes, porque no hay duda, ni esfuerzo, ni urgencia. Solo hay alineación, solo hay verdad. Y desde esa verdad, cualquier nueva realidad se vuelve posible. Durante mucho tiempo pensé que cuanto más repetía una frase, más rápido se manifestaría. Me esforzaba por decirla 100 veces al día, con la esperanza de que algo allá afuera cambiara. Pero lo que no entendía era que la repetición sin emoción no movía nada. Era solo ruido, movimiento vacío, esfuerzo sin conciencia. Decía, ya soy abundancia, mientras me preocupaba por pagar mis cuentas. Decía, soy salud, mientras mi cuerpo dolía. Había una desconexión tan grande entre lo que decía y lo que sentía, y eso fue lo que me mantuvo estancado. No era la frase el problema, era mi estado interno al decirla. Eso lo cambió todo. Me di cuenta de que cada palabra era una frecuencia, y que la emoción que la acompañaba era lo que le daba vida. Una frase sin alma no toca el campo cuántico. El universo no responde a las palabras, responde a la coherencia vibracional, a lo que realmente estás emitiendo desde tu cuerpo, no desde tu boca. Aprendí a hacer una pausa antes de afirmar algo. Cerraba los ojos, respiraba, me alineaba, y solo entonces pronunciaba la frase, no desde la mente, sino desde el corazón, no desde la necesidad, sino desde la certeza. Era una práctica sutil, pero profundamente transformadora. Me conectaba conmigo mismo. Comencé a notar la diferencia en mi cuerpo. Cuando decía una frase con presencia, sentía una expansión en el pecho, una paz suave, silenciosa, real. No era euforia, era claridad, una señal de que algo dentro de mí aceptaba esa verdad. Y cuando sentía eso, sabía que estaba sembrando en el lugar correcto. Al principio no era fácil. Había días en los que la mente corría, en los que la emoción no llegaba, pero no me forzaba. Solo me quedaba ahí respirando. A veces bastaba con una frase dicha con total sinceridad para mover más energía que 100 repeticiones mecánicas. Menos cantidad, más conexión. Ese era el camino. Empecé a notar qué frases sí me tocaban y cuáles no. Algunas sonaban lindas, pero no me movían nada. Otras, aunque simples, me atravesaban. Me hacían llorar, temblar, respirar distinto. Y esas eran las que me servían.
las que usaba con devoción, como llaves sagradas que abrían puertas dentro de mí. Incluso dejé de preocuparme por manifestar rápido. Empecé a disfrutar del momento en que decía la frase, sin pensar en el resultado, porque si lograba vibrar con ella de verdad, ya me sentía diferente, ya era otra persona. Y ese estado interno era el verdadero cambio. Lo demás vendría por añadidura. Noté también que cuando vibraba con una frase, mi entorno reaccionaba. Las conversaciones cambiaban, las señales aparecían, las decisiones eran más fáciles. No porque estuviera forzando nada, sino porque todo empezaba a sincronizarse con mi nueva frecuencia. Era como si la vida me escuchara de verdad. Me ayudó mucho a integrar música, respiración y movimiento. A veces repetía la frase mientras caminaba, o la cantaba suavemente mientras meditaba. Eso hacía que la frase se anclara más profundo, que no quedara solo en la mente, sino que se impregnara en cada célula. Se volvía parte de mí, lentamente. Algunas frases me costaron más. Soy merecedor, por ejemplo. Me dolía decirla, me hacía enfrentar creencias antiguas, pero era justamente ahí donde más necesitaba repetirla, con alma, con coraje, con amor, y con el tiempo dejó de doler. Empezó a sentirse real. Y ese fue uno de los mayores regalos del proceso. Hoy ya no digo nada sin presencia. Prefiero el silencio a una afirmación sin alma, porque entendí que el silencio también es vibración, y cuando estoy presente, hasta una respiración se vuelve una afirmación. No necesito llenar el vacío con palabras, necesito habitarlo con intención, y eso basta. Lo más hermoso es que ya no veo las afirmaciones como una herramienta externa. Son parte de mi lenguaje interno, de mi forma de estar en el mundo. Me acompañan en cada paso, no para lograr algo, sino para recordar quién soy una y otra vez, porque eso, al final, es lo único que importa. Y aunque aún tengo días de duda, vuelvo a la frase, a la emoción, a la vibración, porque sé que el universo no responde a mi esfuerzo ni a mi deseo, responde a mi coherencia, y cada vez que logro alinear lo que digo, siento y creo, algo se abre, algo se mueve, y mi nueva realidad comienza a tomar forma. Fue casi instantáneo. Dije la frase con una voz suave, sin esfuerzo, sin urgencia, y algo en mí se soltó, como si una parte que siempre había estado en guardia por fin bajara a la defensa. Sentí un alivio sutil, como una exhalación del alma. No tenía que convencerme, solo tenía que permitir. Durante años había estado empujando mi mente a creer. Me hablaba como un entrenador exigente, intentando forzar un cambio. Pero en ese momento, bastó con pronunciar la frase desde la entrega, desde el no hacer, desde una paz que no sabía que habitaba en mí. Y eso lo cambió todo. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, no con fuegos artificiales, sino con una sensación de reconocimiento, como si dijera, ahora sí, esto es real. La tensión que llevaba en los hombros desde quién sabe cuándo se disolvió. El pecho se abrió. Las lágrimas aparecieron sin que las llamara. Era como si el cuerpo hubiera estado esperando ese momento, ese instante de alineación, de honestidad, de rendición, como si ya supiera lo que necesitaba escuchar, y al fin lo recibió. Y entendí que no se trataba de repetir más, sino de decir menos, pero con más verdad, con más presencia. Sentí que algo dentro de mí comenzaba a reorganizarse. No podía explicarlo con palabras. Era una vibración, un código silencioso que se activaba al pronunciar la frase con intención. Era como encender una señal interna que decía, ya estamos listos. Y mi biología empezaba a responder. Noté que mi respiración se volvía más profunda, que mi ritmo cardíaco se regulaba, que mi sistema nervioso pasaba de alerta a confianza. Todo eso con una sola frase, dicha con fe. No era sugestión, era conexión. Mi mente ya no luchaba contra mis palabras, se rendía a ellas, y eso era poderoso. Lo más impactante fue notar que esa coherencia no requería perfección. Podía sentir miedo, duda o tristeza, y aún así, decir la frase con amor. No desde la negación, sino desde el deseo profundo de transformar. Y eso bastaba para que el cuerpo me escuchara, porque el cuerpo siempre busca integrarse, no pelear. Comencé a usar esa frase como punto de partida.
Cada mañana, antes de moverme, la pronunciaba y esperaba. No corría a pensar en resultados, solo me quedaba ahí, respirando esa energía. A veces 5 minutos, a veces 20, pero siempre con la certeza de que algo se estaba acomodando dentro de mí. Incluso en medio del caos, recurría a esa frase, en discusiones, en momentos de ansiedad, en días grises. La repetía como quien vuelve a casa, como quien encuentra un refugio en medio del ruido. Y cada vez, sin excepción, algo cambiaba en mi percepción. Me hacía más presente, más consciente, más sereno. Me di cuenta de que esa frase tenía el poder de interrumpir patrones automáticos, de romper el ciclo de reacción y traerme de vuelta al momento presente. No necesitaba entender cómo funcionaba, solo necesitaba confiar en que al pronunciarla, algo se alineaba más allá de mi control. A veces no sabía si estaba haciéndolo bien, dudaba de mi progreso, de mis emociones, de mi proceso, pero volvía a la frase, y al decirla, recordaba que no se trataba de lograr nada, se trataba de recordar, de encarnar, de habitar esa nueva versión de mí un segundo más, luego otro, y luego otro. Con el tiempo, la frase dejó de ser una herramienta y se convirtió en una presencia. No tenía que buscarla. Aparecía sola, en pensamientos, en silencios, en gestos cotidianos. Era como una melodía interna que me acompañaba a donde fuera, y cada vez que la sentía, algo se afianzaba dentro de mí. Aprendí que el cuerpo siempre está escuchando, que no necesita gritos ni repeticiones frenéticas, solo necesita sentir que lo que dices es verdad para ti en ese instante, y cuando logra reconocer esa coherencia, coopera, se alinea, te ayuda, porque está diseñado para sanar cuando tú estás dispuesto a cambiar. Hoy cada vez que pronuncio esa frase, no espero magia, espero integración, y eso basta. Porque sé que en ese momento estoy iniciando otra transformación, una más sutil, más amorosa, más profunda, y que cada repetición sentida es un paso más hacia la vida que ya comenzó a manifestarse. Durante años, sin saberlo, repetía frases que reforzaban todo lo que quería soltar. No puedo, esto es muy difícil, no soy suficiente. Las decía sin pensar, como parte de mi lenguaje diario. Pero cada palabra dejaba una huella, y con el tiempo me di cuenta de que yo mismo estaba construyendo mi prisión verbal. Vivía atrapado en un diálogo interno que me hacía más pequeño. Cada pensamiento reforzaba la identidad que ya no quería habitar, y sin embargo, la sostenía con mis propias palabras. Nadie me obligaba, era yo quien repetía, una y otra vez, esas afirmaciones de escasez disfrazadas de realismo. Me decían que debía ser práctico, que no soñara tanto, que aceptara mi lugar, y adopté esas ideas como propias. Empecé a repetirlas como mantras inconscientes. Eso no es para mí, yo no nací con suerte, hay que conformarse. Y cada vez que lo decía, el mundo respondía con más de lo mismo. Pero un día me detuve, me escuché, literalmente, me escuché, y fue como si una voz más profunda me dijera, ¿te das cuenta de lo que estás creando? Me dio escalofríos, no porque fuera algo nuevo, sino porque por primera vez lo vi con claridad. Estaba vibrando con frases que no elegí conscientemente. Ahí empezó mi ruptura con la vieja narrativa. No fue fácil. Las frases antiguas eran cómodas, familiares, predecibles, pero no me representaban más. Comencé a escribir nuevas afirmaciones, aunque al principio no las creyera del todo. Necesitaba reeducar mi energía, reescribir mi destino desde otro lugar. Dije por primera vez, soy digno de recibir. Me tembló la voz. Todo en mí se resistía, pero también sentí una chispa. Algo se encendió. Era incómodo, sí, pero también liberador, porque estaba rompiendo con años de programación inconsciente. Estaba eligiendo un nuevo guión para mi vida. Las nuevas frases eran semillas. No crecían de inmediato, pero las regaba cada día con intención, a veces con certeza, a veces con duda, pero siempre con constancia. Y con el tiempo, comenzaron a echar raíces. Mi cuerpo empezó a reconocerlas. Ya no sonaban tan extrañas. Empezaban a sentirse reales.
Dejé de hablar de carencia. Empecé a hablar de posibilidades. Dejé de decir no hay y comencé a decir está llegando. Dejé de repetir estoy cansado y empecé a declarar me estoy renovando. No negaba lo que sentía, pero le daba un nuevo marco, una nueva frecuencia, un nuevo propósito vibracional. Mis relaciones también cambiaron. Ya no sostenía conversaciones llenas de quejas o juicios. Elegía rodearme de personas que también cuidaban su lenguaje, porque entendí que las palabras son contagiosas y que una frase dicha con miedo puede ser igual de tóxica que una acción destructiva. La transformación no fue de un día para otro, pero fue profunda, porque al cambiar mis frases, cambiaron mis pensamientos, y al cambiar mis pensamientos, cambió mi campo, mi energía, mi manera de estar en el mundo. No necesitaba demostrar nada, solo sostener mi nueva vibración con presencia. Incluso en momentos difíciles, ya no volvía a las frases viejas. Ahora me decía, esto también está a mi favor, o algo bueno están haciendo aquí. No como una negación, sino como una elección consciente de interpretar la vida desde otro nivel de conciencia. Uno donde soy creador, no víctima. Hoy mis afirmaciones me sirven como anclas. Me recuerdan quién estoy eligiendo ser, no como una máscara, sino como una expansión. No estoy negando mi pasado, lo estoy integrando con una nueva narrativa. Y esa narrativa comienza con lo que me digo cada mañana al despertar. Las frases antiguas aún aparecen de vez en cuando, pero ahora las reconozco. Las saludo y las dejo ir. Ya no las habito, no porque sean malas, sino porque ya no resuenan conmigo. Mi energía cambió, mi visión cambió, y eso se refleja en mi lenguaje, en mi respiración, en mi forma de mirar el presente. Y mientras escribo nuevas frases, siento que también estoy escribiendo una nueva historia, una donde no repito el pasado, sino que diseño el futuro con cada palabra que vibro. Porque ahora sé que no hay límites para quien se atreve a hablar desde la verdad, desde la expansión, desde la posibilidad. Al principio, la frase me sonaba extraña. La repetía como un eco distante, sin mucha conexión. Era una idea, una posibilidad, algo que deseaba, pero aún no sentía como mío. Me costaba creerla, me parecía lejana. Sin embargo, algo en mí insistía, sigue, y seguí. Cada día la decía una vez más, al despertar, en el camino, en silencio, antes de dormir. No buscaba hacerlo perfecto, solo sostenía la frase una y otra vez, a veces con emoción, otras veces con vacío, pero no me detenía. Algo dentro de mí sabía que esa repetición tenía un propósito más profundo. Pasaron días, semanas, tal vez meses, y de pronto noté que la frase ya no era una afirmación externa, era un pensamiento recurrente, pero distinto. Ya no sonaba forzado, se volvió parte de mi diálogo interno, como una melodía que ya no podía ignorar, como una verdad que empezaba a echar raíces. Me di cuenta de que mi cuerpo también estaba cambiando. Al decir la frase, se relajaba. Mi respiración se volvía más fluida, mi postura más abierta. Era como si la biología comenzara a responder, como si cada célula dijera, esto nos pertenece. Y esa sensación lo transformó todo. Empecé a actuar diferente. Tomaba decisiones basadas en esa nueva identidad. No era consciente al principio, pero luego lo noté. Mis elecciones reflejaban esa frase. Ya no era una promesa futura, era una realidad en construcción, una verdad que guiaba mis pasos, incluso en silencio. Lo más poderoso fue notar que la convicción no vino de un solo momento de euforia. No fue un clic repentino, fue el resultado de volver, una y otra vez, a esa misma frase, incluso cuando no sentía nada, incluso cuando dudaba, incluso cuando parecía no funcionar. La constancia fue la semilla de la certeza. Recordé que el cerebro aprende por repetición, que una red neuronal se fortalece cada vez que se activa, y eso era lo que estaba haciendo, activando una y otra vez ese pensamiento hasta que se volviera familiar, hasta que se volviera mi casa interior, mi punto de partida. Y cuando algo se vuelve familiar, el cuerpo deja de resistirse, comienza a colaborar, a integrar, a manifestar. Ya no estaba intentando convencerme,
estaba reconociendo una verdad que había estado dormida. La frase era solo la chispa, la repetición, el fuego que la mantenía viva. Empecé a sentir gratitud por esa frase, porque había sido mi aliada en los días grises. Me sostenía cuando todo parecía retroceder. Era mi recordatorio constante de que estaba transformando desde adentro, y eso me daba fuerza, me daba dirección, me daba identidad nueva. También entendí que no se trataba de muchas frases. A veces, una sola basta. Si la eliges con el corazón, si la repites con presencia, si la habitas con intención, una sola frase puede reescribir una vida entera, y eso me pareció hermoso, sencillo, profundo. Cada vez que decía esa frase, no solo entrenaba mi mente, también entrenaba mi campo, mi frecuencia, mi energía, y el campo cuántico, que responde a lo que eres más que a lo que pides, comenzó a reflejar esa nueva coherencia. No de inmediato, pero sí de forma inevitable. Me encontré rodeado de nuevas posibilidades. Personas, ideas, caminos. Todo parecía alinearse con esa convicción que había sembrado. No era magia, era física vibracional, era coherencia sostenida en el tiempo, era una intención que ya no dudaba de sí misma. Hoy esa frase vive en mí, ya no necesito repetirla tanto. Se convirtió en mi energía natural, en mi forma de pensar, de sentir, de moverme por el mundo. Pero nunca olvido cómo empezó, con una voz temblorosa, repitiendo en silencio una verdad que apenas me atrevía a tocar. Y por eso sigo honrando el poder de la repetición con intención, porque sé, por experiencia propia, que un pensamiento repetido con alma puede moldear la materia, y que, con suficiente presencia, cualquier frase puede dejar de ser una idea, para convertirse en tu nueva realidad. Durante mucho tiempo esperé que algo allá afuera viniera a salvarme, un golpe de suerte, una señal, una respuesta externa que me confirmara que estaba en el camino correcto, pero lo único que encontraba era más espera, más ansiedad, más desconexión, hasta que entendí que el cambio no vendría de fuera. El día que dejé de esperar milagros y empecé a encarnarlos, todo cambió. No fue fácil al principio. La mente quería pruebas, quería garantías, quería certezas externas, pero yo elegí algo diferente, actuar como si ya supiera quién era, como si el milagro ya hubiera ocurrido dentro de mí. No necesitaba ver para creer, necesitaba creer para empezar a ver, y esa inversión de lógica fue revolucionaria. Me permitió salir de la pasividad y entrar en la creación. Me convirtió en causa, no efecto, en energía que mueve, no que espera ser movida. Y desde ahí comenzó la verdadera transformación. Mis palabras se volvieron actos de creación. Cada frase que decía con intención era una semilla. Y si la regaba con coherencia emocional, florecía. No siempre como esperaba. A veces el proceso era lento, silencioso, sutil, pero si me mantenía presente, podía ver cómo la realidad empezaba a reordenarse. Entendí que el verdadero poder no está en lo que digo, sino en desde dónde lo digo. Cuando lo digo desde la carencia, creo más carencia. Cuando lo digo desde la presencia, activo el campo. El universo no responde a mis pedidos, responde a mi vibración, y mi vibración nace del estado que sostengo. Comencé a observarme con más compasión. Dejé de esperar que todo se resolviera para sentirme en paz. Decidí sentir paz ahora, respirarla, habitarla, convertirme en ella antes de ver los resultados, porque sabía que si lograba sostener esa energía, la materia se ajustaría. Lo había vivido antes, lo volvería a vivir. Cada vez que me hablaba con presencia, algo se ordenaba. No necesitaba entenderlo todo, solo necesitaba confiar en lo que sentía, en esa expansión sutil, en esa emoción elevada que llegaba cuando estaba alineado, y cuando lograba sostenerla, la vida respondía, no con magia, con coherencia. El milagro no era algo que llegaba, el milagro era yo, vibrando distinto. Era yo, recordando mi poder. Era yo, saliendo de la víctima y entrando en el Creador. Eso me llenó de humildad, pero también de fuerza, porque ya no dependía de factores externos, solo de mi capacidad de habitar la verdad que elegía creer. A veces dudaba, por supuesto.
La vieja programación seguía ahí, pero cada vez que caía, volvía, cerraba los ojos, repetía la frase que me anclaba y respiraba. Volvía a conectar con esa parte de mí que ya sabía, que ya había visto, que ya había sentido. Y desde ahí todo volvía a fluir. Mi poder no era una idea abstracta, era una práctica diaria, un compromiso con la presencia, con la intención, con la emoción que elijo sostener. Y cada vez que alineaba esas tres fuerzas, lo sentía. El campo se movía, las posibilidades se abrían, el cuerpo respondía y el corazón se expandía. Ya no busco resultados inmediatos, busco alineación, porque sé que, si estoy alineado, lo que necesito llega. Tal vez no como lo imaginaba, tal vez no en el tiempo que quería, pero siempre llega en el momento perfecto, y llega con sentido, con dirección, con propósito. Mis afirmaciones ya no son pedidos, son declaraciones, son recordatorios, son pulsos de energía que emiten una señal clara al universo, y esa señal dice: estoy listo, ya soy, está hecho. Y cuanto más sostengo esa señal, más fácil es ver cómo el mundo comienza a reflejarla. Hoy sé que no necesito esperar nada más, que todo está dentro de mí, que las palabras con intención, emoción y presencia son la fórmula, y que cuando me mantengo en ese estado, el milagro ya está ocurriendo. Porque el verdadero milagro es despertar a quien siempre fui, debajo de todo lo que creí ser. Y si cada día puedo recordar eso un poco más, si cada mañana puedo repetirme una frase con el corazón abierto, entonces ya estoy viviendo la transformación, ya estoy siendo el milagro que antes buscaba. Y desde ahí, todo lo demás es expansión natural de esa verdad. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay algo dentro de ti que ya está listo para el siguiente paso. Tal vez lo sabías, o tal vez lo estás sintiendo ahora, pero lo cierto es que el cambio no empieza cuando algo afuera mejora. El cambio verdadero empieza cuando tú decides creer de forma diferente. ¿Y si hoy fuera el día en que dejas de repetir lo viejo? ¿Y si esta frase, sentida con intención, se convierte en el primer ladrillo de tu nueva realidad? ¿Y si lo único que te faltaba no era fuerza, sino presencia? Activa tu poder, repite desde el corazón y observa cómo el universo responde. Si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así seguirás recibiendo herramientas, reflexiones y activaciones que expanden tu conciencia y reprograman tu vida desde adentro.